El día de hoy, hermanos, estaremos concluyendo este capítulo con una de las profecías también importantes acerca del Señor Jesucristo. Así que vamos a leer del versículo 10 hasta terminar y estaremos escudriñando estos versículos. Amén. Versículo 10 en adelante. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como el que quien se aflija por el primogénito. Usted el 11, por favor. En aquel día habrá llanto en Jerusalén, como llanto de matrimonio en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Usted 13 y 14. Los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Bien. El título, hermano, del día de hoy es Al que traspasaron. Diga conmigo, al que traspasaron. Vamos a ver, hermano, esta profecía importante. Estaremos pausando de este mismo capítulo por un momento algo. Aquí acuérdense, hermano, que el diablo tenía que ser distraído, confundido. Nos está hablando de una batalla y de repente nos va a hablar de una profecía importante y después nos va a volver a hablar del valle de Megiddo. Pero aquí encontramos una palabra muy importante, hermano, una profecía, porque es evidente a quién traspasaron. Y traspasar, hermano, no es necesariamente traspasar un local, ¿verdad? Traspasar una casa, un carro. A alguien lo traspasaron de un lado a otro. Vayámonos al versículo 10, hermanos, vamos a ver lo que dicen las escrituras. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. La palabra derramar, hermano, es una palabra muy importante dentro de las escrituras. Nos habla, hermano, de que es algo sin medida. Hay unos ejemplos, hermano, sobre el derramamiento. Usted puede derramar en su casa algo. Por lo regular, cuando hablamos de derramar, hablamos de líquidos. Si usted está comiendo y tiene la sana y la buena costumbre de tomar agua, como yo, pues no importa si se derrama. Pero si usted está tomando algún refresco, alguna agüita de Jamaica, o algo, hermano, que se derrame en su hermosísima alfombra, ropa, camisas, etcétera, ¿va a costar trabajo limpiarlo? Sí. Sí. Así que esta palabra de derramar, hermano, nos habla de algún líquido. Pero en la palabra de Dios, cuando nos referimos a derramar, no necesariamente es en un líquido, aunque sí hay ejemplos en la palabra de Dios. Dice el versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Sobre de ellos, hermano, ha sido derramado algo. Ha sido derramado algo importante, sin medida. Diga conmigo, sin medida. Sin medida. Dios, hermano, derrama sobre nosotros este espíritu y no nos da una medida, no nos dice, te vamos a derramar 10 mililitros, te vamos a derramar 1 litro. No. Nosotros, hermano, al igual que Israel, tenemos este derramamiento sobre nosotros, sobre la iglesia, de un espíritu, el espíritu de gracia y de oración.
donde nosotros entendemos claramente que el Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Ha sido derramado sobre toda carne, sobre toda persona, sobre todo morador, el Espíritu de Dios. El derramamiento, hermano, es importante para nosotros, recordando que para el tiempo en el que estamos viviendo, el pueblo de Israel está detenido en estos momentos. La atención la tenemos nosotros, el tiempo lo tenemos nosotros. ¿Quiénes? Todas las naciones de la tierra. Todos los pueblos de la tierra tienen la atención. Sobre de ellos, cuando llegue un día especial, el día en que Cristo regrese, volverán a ser protegidos, hermano. Mientras el derramar del Espíritu de Dios está en el mundo. Es como si ese poder del Espíritu Santo, hermano, cubriera todo el globo terráqueo. Es mucho. Y habla aquí claramente, hermano, que es sobre la casa de David y sobre Jerusalén. Entendiendo dos cosas. La primera, la promesa que hizo Dios con David, que iba a ser sobre todo su linaje. Y la segunda, hermano, es que es sobre todo Israel. Recordándoles, hermano, que Israel está pausado. Diga conmigo, Israel está pausado. Israel está pausado. Israel en estos momentos está pausado. Está detenido. Pero no quiere decir que no es importante ese país. No quiere decir que para ellos esta promesa no está. El derramamiento del Espíritu de Dios, hermano, no es ahorita, ha sido siempre. Él fue partícipe de la creación del hombre. Hagamos al hombre. Y dice la palabra que sopló aliento de vida, hermano. Y si nosotros tenemos vida, es por el Espíritu de Dios. Amén. Ese es un derramamiento. Que usted tenga vida espiritual es un derramamiento. Vayamos a la palabra en donde ha sido prometido este derramamiento. En Joel, vayamos a Joel, como que siento que esto ya lo vimos, ¿verdad? A las 12. Capítulo 28. ¿Ya está? 2:28, Joel. ¿Sí o no? Y después de esto, ¿qué dice ahí? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, ¿en qué dice? En aquellos días. El Espíritu de Dios, hermano, ha sido ya derramado. No es algo, hermano, nuevo que nosotros no sepamos. El Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda persona. Usted y yo, hermano, sabemos que el Espíritu de Dios está sobre de nosotros. Pues dice la palabra, por cuanto me ha ungido. Esto también se cumplió. Ya vimos en Hechos. Vayamos a Hechos 1:8. Es parte de esta palabra. Ya está usted, Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. El Espíritu de Dios, hermano, está hasta lo último de la tierra. El Espíritu de Dios, hermano, recorre la tierra. Vayamos al capítulo 2, versículo 17, en donde se cumplió lo que leímos ya por el profeta Joel. Ayúdeme a leer el 17 y el 18, capítulo 2. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
18, por favor. Y de cierto sobre mis siervos y sobre siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Este derramamiento, hermano, del Espíritu de gracia es precisamente eso, hermano. La gracia es un favor que no merecemos. Usted y yo no merecemos que Dios haya derramado su Espíritu sobre nosotros, pero ha sido derramado. Si ha sido derramado en usted y en mí, cuanto más en Israel, cuanto más con ellos. Con ellos hay un espíritu de gracia. Es un favor que no merecen. Es un espíritu, hermano, de gracia y de oración. ¿Por qué de gracia, hermano? Porque hasta el día de hoy sigue siendo una nación levantada. No es una nación caída. Es una nación que tiene todo: tecnología, ciencia, ejército, economía, bendición, prosperidad de agricultura, hermanos. Un país importante, eso se llama gracia. Y de oración, porque Dios sigue escuchando las oraciones de ellos y la de nosotros, en donde nosotros pedimos por Jerusalén. Si usted y yo oramos por Jerusalén, dice la palabra de Dios, si oramos por su paz dentro de sus muros, seremos prosperados. Eso, hermano, es un derramamiento importante sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre sus capitales, sobre sus ciudades. Es el Espíritu de Dios, hermano, que fue derramado en ese lugar. Qué importante es esto, hermano. Fue derramado en ese lugar el Espíritu de Dios. Y dice ahí, vamos a continuar. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia, hermano, y de oración. Todos los días oran en Jerusalén. El ejemplo que tenemos es como el profeta Daniel. Él salía, abría su balcón, su ventana, y oraba ¿cuántas veces al día, hermano? 3. Y la gente lo veía. Los judíos oran, hermano. Todavía les queda ahí un murito. ¿Cómo se llama ese muro? En donde van a orar. Van y dejan sus papelitos, hermano. Van y dejan sus peticiones. Ese es un espíritu de gracia, hermano, y de oración. Y dice la palabra, presta atención aquí, vamos a continuar. Y mirarán ¿a quién? A mí. ¿Y mirarán a quién? A mí. A quien traspasaron. Israel, hermano, en esta pausa que le vengo mencionando, la atención no está ahorita en ellos. Sin en cambio, tienen el derramamiento del Espíritu de Dios. Tienen el cuidado y la protección de Dios, el amor, las oraciones. El Espíritu de gracia lo tiene. Pero esta palabra, hermano, y mirarán a mí. Es un pronombre, hermano. Y vamos a ver aquí algo muy importante. Porque tuvieron su tiempo para mirarlo. Tuvieron su tiempo para estar con él. Y no lo hicieron. Vimos, hermano, el domingo pasado cómo es que les decía: Jerusalén, Jerusalén, cómo quisiera yo reunirlos como la gallina junta sus polluelos, pero ustedes no se dejaron, no quisieron, no les importó. Lo miraron, hermano. Y mirarán a mí. Cuando lo leemos decimos, estamos leyendo mal, pero está escondido. Diga conmigo, está escondido. ¿A quién miraron? Lo miraron, hermano, en la cruz. Lo miraron cuando iba caminando hacia la cruz, cargando la cruz. Lo miraron cuando lo aprendieron. Lo miraron cuando se burlaban de él.
y mirarán a mí. Es un pronombre de yo, hermano. ¿Yo quién? Yo Jesús. Yo el Señor Jesús. Aquí, hermano, está escondido el Señor Jesucristo, al igual que las 30 monedas de plata, al igual que el arco de bronce, la estaca, la piedra angular. El Señor Jesucristo está escondido y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y no crea usted, hermano, que la responsabilidad solamente es de Israel, también de nosotros. ¿Cuántas veces hemos mirado a Cristo y lo traspasamos? Lo miramos de largo. Usted recordará la parábola del buen samaritano. Unas ratas de Catepec o de Iztapalapa, lo que sea, es igual. Le pegaron a alguien, lo dejaron ahí. ¿Cuántas personas pasaron y lo miraron? Hasta que llegó un samaritano, a alguien lejos, a alguien que no le correspondía, a alguien que odiaban, para mirarlo, para poderlo ayudar, para poderlo apoyar. Al Señor Jesucristo lo miraron muchos, cientos y miles, si hasta la fecha, hermano, millones y millones de personas lo miran. ¿Cuántos hemos traspasado a Cristo, hermano, con nuestras indiferencias, con nuestros pecados, con nuestras actitudes? No necesariamente tuvimos que haber estado en esa época, hermano. Hoy, aquí en la actualidad, hermano, sigue habiendo gente que lo traspasa. Él en su poder, hermano, esa lanza que le traspasaron, que le metieron, sabemos que con su poder sanó. Pero a Cristo, hermano, le duelen las indiferencias que a veces hacemos. Que traspasamos, que nos vamos de lado. Que entramos y hacemos un derramamiento. Antes de ver esa palabra y de ir, yo quiero decirle, hermano, que Israel, por su dura cerviz, por su terquedad, por su corazón duro, lo traspasaron. Primero vayamos a la palabra, Isaías 59, 19. Isaías 59, 19. ¿Ya estamos? Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. 20, yo. Y vendrá el redentor de Asión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Usted 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Va a venir un libertador, que es Cristo el Señor. Hay una promesa para Israel, aunque estén pausados. Hay una promesa de muchos años, hermano. Aún faltan señales, falta tiempo para que esta palabra, este pacto que Dios hizo con ellos de regresar como libertador, venga. ¿Y por qué le digo esto? Porque como ellos tienen esta promesa, hermano, que falta, y como están pausados, ellos no lo saben, no lo entienden, que están pausados, que Cristo los pausó en ese sentido, por no haber creído en ellos. Porque cuando vino con ellos, lo rechazaron.
se burlaba, no lo aceptaron, no lo quisieron. Pero Israel va a ser salvo, hermano, los que crean en él. Esta palabra que les voy a mostrar, hermano, es muy importante, porque aquí vamos a ver cómo es que Israel tiene esta promesa como nación única en el mundo. Vayamos a Romanos capítulo 11, hablando del apóstol Pablo, precisamente de Israel. Vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 24. Cuando usted llegue me avisa. Yo ya voy para allá. Bien. Dice el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, hablando el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio, hermano, muy misterioso. Pero es un misterio. Es pocas personas entienden, o no todas deberían de entender, que Israel está pausado. Para que no seáis arrogantes. A veces el pueblo gentil se porta arrogante. Es como cuando tienen una oportunidad y la desperdician y ya sienten que ya no pueden tener más oportunidades. No, hermano. No debemos de ser nosotros arrogantes con Israel, con ese país. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento. Ellos fueron como endurecidos sus corazones. Por eso fue que rechazaron al Señor Jesucristo. Israel, a través de esta pausa, su corazón ha sido endurecido, hermano. Fue endurecido en su tiempo del Señor Jesucristo y actualmente está endurecido porque ellos están esperando al supuesto Mesías que ellos creen. Por eso es que dice la palabra que les va a enviar un espíritu engañoso, que ese es el anticristo. Endurecimiento, en parte. No es un endurecimiento completo. Está como en parte. Hasta que haya entrado, ¿qué, hermano? Tú de los gentiles. 26, usted, por favor. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Lo acabamos de leer en Isaías. Fíjense, aquí es importante porque lo vamos a retomar un poquito más adelante. Y luego todo Israel será como salvo. Está en una promesa que va a ser salvo, va a venir el libertador más adelante. Ahorita está pausado, está en su corazón endurecido en parte. Y están esperando a que venga el libertador. 27, yo lo leo. Presta atención. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El pueblo de Israel, hermano, esos que miraron al Señor Jesucristo y lo traspasaron, están en un endurecimiento parcial. Es decir, hermano, que no todo su corazón está rechazando al Señor Jesucristo. Pero ya ahora, por los tiempos que no lo quisieron, están pausados. La atención la tienen los gentiles, pero no hay que ser arrogantes. Diga conmigo, no hay que ser arrogantes. Ellos es el pueblo escogido por Dios y su promesa es hasta el final. Y seguimos viendo este capítulo, este versículo 10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por quién. Nos habla, hermano, de dos situaciones que yo espero no
no haya pasado en este lugar. Si ya pasó el dolor, usted lo podrá sentir. Un hijo unigénito, es decir, usted lo sabe, único hijo. El primogénito es el primero de 2, de 3, de 4, de 11. El primero. El dolor, hermano, cuando se pierde un primogénito a un único hijo, no es igual. Es distinto. Siendo el primer hijo, hermano, los padres saben que les dolió, les costó, les sufrieron, lo consintieron, batallaron, etc. Y un único hijo, hermano, es literal, decidieron tener solamente uno y nada más. Toda la atención es para él, todo lo que se trabaja es para él, no hay que compartir, no hay que dividir entre hermanos. La muerte de uno u otro hermano es distinta, el dolor, sea hombre o mujer, sea recién nacido o edad avanzada o ya grande, hermano. Nos da un paralelo de qué es el sufrimiento, hermano. Y yo quiero que usted recuerde a quién o a quienes les mataron los primogénitos. Que una nación mueran sus primogénitos, hermano, o un pueblito, y que solamente haya mujeres, pues está difícil. Este dolor lo vimos en la palabra. En Éxodo, vayamos a Éxodo capítulo 12, versículo 30, cuando el endurecimiento de Faraón tuvo que ser doblado, tuvo que ser molido el corazón de Faraón a través de matarles a sus hijos primeros de su país. Solamente así aflojó, hermano, hasta el último, pero Dios sabe con qué. No lo hizo primero, porque el endurecimiento de Faraón también fue parcial. Se fue endureciendo cada vez que fue viendo. Dijo, bueno, como quiera que sea, las cosechas las podemos recuperar, el agua, pues, ya sabe a tan, qué sé yo, hermano. Cada una de las plagas que le fueron moldeando y endureciendo su corazón, lo fueron aflojando. Pero, como decimos aquí, la gota que derramó el vaso del dolor, ¿cuál fue? La muerte de los primeros. Ayúdenme a leer ese, por favor. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese humano. No había casa donde no, ¿qué? Obviamente no había televisión, hermano. Usted se va a un pueblito y es igual, hermano, ¿eh? Todas las casas tienen, ¿qué? Chamacos. En todas las casas. Y si nos vamos a generaciones pasadas, acuérdense que eran de 7 para, ¿no? O sea, buscaban la selección de fútbol. Si era fútbol de llano, eran 11. Fútbol rápido, 7. Pero ahora ya son los videojuegos de a uno, ¿no? Este dolor, hermano, que tuvo un país fue fuerte. Y aquí retomamos este ejemplo en la palabra con el profeta Zacarías, en donde dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por quién, por el primogénito. Quiere decir, hermano, que el único hijo de Dios, el Señor Jesucristo, siendo el único hijo y a su vez el primogénito, el pueblo de Israel iba a sentir el dolor cuando lo veían en la cruz. Como lo estaban mirando desde su aprehensión, desde cómo lo maltrataron, desde cómo se burlaban, cómo fue su juicio chafa, cómo venía caminando con la cruz cargándola, hermano, mientras le estaban pegando. Lo estaban mirando, estaban sintiendo un dolor. Si usted, hermano,
Voy a hacer un ejemplo, pero no quiere decir que sea el mismo dolor. O al menos que estas sean buenos actores y actrices. Es evidente que el Señor Jesucristo pues, no cometió pecado, no asaltó, no robó. Pero usted ve en las noticias, hermano, cuando se sube un malandro, joven, chamaco, 15, 17 años, que ya hay, y asaltan, y arriba del micro, de la combi, o abajo, lo matan. ¿No se cae toda la perrada de las señoras a defenderlo al muertito? Tenía una vida por delante. Y lloran. Y las ven ahí sufriendo, hermano. Quiero que se imagine a un hombre santo, sin mancha, sin pecado, sin ni siquiera haberle contestado al juez, verdugo, emperador, a quien sea, hermano, no le respondió. ¿Cómo estaba la gente abajo viendo al Señor Jesucristo sufriendo? Lo estaban mirando. El dolor que ellos sentían nos da a entender que es como si llora la muerte del primer hijo, el único hijo y el primer hijo. Un dolor muy fuerte. Si yo le dijera a las mamás, piensen un momento que su primer hijo o el único que tengan ya no estuviera con nosotros, sentirían un vacío, un hueco, que difícilmente lo va a llenar un perrito, hermano, un gatito, ¿verdad? Una tortuguita, hermano. No podemos comparar ese dolor, hermano. Por eso la gente está mal, que dice, no quiero tener hijos, quiero tener perrijos. No saben. Al Señor Jesucristo lo vieron caminar. Vieron cómo le pegaban. Vieron cómo le jalaron los cabellos. Vieron cómo le jalaron la barba. Vieron cómo se burlaban de él. Lo miraron, diga conmigo, lo miraron. Y lo traspasaron. No solo fue físico, que ahorita vamos a ver. Fue espiritual. La indiferencia que mostraban con el Señor Jesucristo, hermano, era muy grande. La burla que hacían los fariseos y sacerdotes y todos esos, hermano. Si a nosotros nos duele que pase gente, escupan, mienten, insulten en este lugar, maldigan, nos duele, nos prende, hermano. Nosotros no estábamos en la época, pero la gente no lo defendió. No hubo una revuelta, no hubo una huelga, no hubo un paro, no dijeron ahorita nos vamos a... No, todos estuvieron a un acuerdo. Bajen a la rata del Barrabás y maten al Señor Jesús. ¿Sí o no? También lo traspasaron. Ese es un dolor. Lo traspasaron. Ahora bien, en el momento físico, en el momento del escenario, los soldados, hermano, sí cumplieron la palabra, que es la que estamos viendo. No le rompieron los huesos. Ya era mucho, hermano. A las otras dos ratas asquerosas les rompieron sus huesos. Pero a mi Señor Jesucristo ya había sufrido. ¿De qué servía muerto ya Cristo y todavía vamos a romperle los huesos? Antes de morir, dice la palabra, que agarraron la lanza. No, una lanza tenía una goma o una esponjita al inicio. No lo hicieron así como usted está picando luego ahí. Al Señor Jesucristo lo hicieron con una velocidad, con una fuerza, de tal manera que lo traspasaron. La lanza salió de un lado por el otro. Y hubo un derramamiento de ¿qué? De sangre y agua. Vayamos a la palabra, que esto ya se escudriñó hace un mes aproximado. Vamos a Juan, capítulo 19. ¿Ya está usted? Bien, versículo 31, ¿me ayuda? Entonces los judíos, por cuanto era la
preparación de la Pascua, a sí, fin sí, de sí. que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Bien, yo el 32. Gracias, hermano. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Más usted. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quedaron las piernas. Hasta ahí. Hermano, para quebrar un hueso, hermano, no es como que a la primera. Obviamente usted, hermano, si está vivo le ha de doler, pero bien gacho, ¿no? Muerto, pues ya no se siente el dolor, pero se escucha feo el decir, te vamos a quebrar las piernas. El Señor Jesucristo ya estaba muerto, hermano, porque ya era mucho el dolor, ya era mucho el sufrimiento. Versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con qué, hermano? Se pasó de lanza. Y al instante hubo un derramamiento. Diga conmigo, hubo un derramamiento. ¿Qué salió de él, hermano? Sangre y agua. Para que salga agua, hermano, es porque ya no hay ¿qué? Sangre. ¿Qué sale primero, hermano? Si no te hacemos la prueba a ver quién es el voluntario. ¿Qué sale primero? Sangre. Al hacerlo, hermano, salió la sangre. Cuando su cuerpo ya no tenía sangre, ¿qué salió? Agua. Si nos fuéramos, hermano, muy simbólicos, muy espiritual, el agua representa al Espíritu Santo. Dice la palabra, igual en Juan, el que crea en mí, desde su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y el agua viva, hermano, es el Espíritu de Dios. Así que el Señor Jesucristo, cuando le atraviesan la lanza, hay un derramamiento de sangre, su sangre, para purificación de ¿qué? De pecados. Y el agua, hermano, derramamiento del Espíritu de Dios. 35, usted, por favor. Y él lo vio dar testimonio, y el testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Quién lo vio? Mucha gente. En primera instancia, el que andaba queriéndose pasar de listo y lo hizo. El que tuvo los pantalones para agarrar la lanza y traspasar al Señor Jesucristo, algo tuvo que haber sentido. Si cuando nosotros hacemos una maldad, hermano, después como que viene, chin, no hizo cualquier cosa pero pues sí le damos las gracias, porque hubo el derramamiento del Señor Jesucristo. Se derramó por nosotros, por ti y por mí, hermano. Amén. Si no hubiera hecho eso, el soldado ese, no hubiese hecho derramamiento, hermano. Lo hay ese derramamiento, nos duele. Por eso es importante, hermano, que usted no se pase de largo. No es como decir, traspasaron al Señor Jesucristo. Sí, no, hermano. Lo traspasaron por ti y por mí. 36, por favor, usted. Porque estas cosas se hicieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado sus huesos. El que sigue. 37, Y creo. también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Qué es lo que estamos escudriñando? Lo miraron, hermano. Lo traspasaron bien y bonito al Señor Jesucristo. Y ahora, Israel lo llora como se llora un hijo unigénito, como el que se aflige o el que se pone mal por la muerte del primogénito. Quieren, imploran que el Señor Jesucristo ya regrese, ya esté. Lo imploran. Esas son las oraciones de los israelitas, de los judíos. Pero ¿por qué llegar a tanto, hermano? ¿Por qué usted y yo, hermano, cuando hasta que no vemos, no hacemos?
hasta que no vemos, hermano, que necesitamos al Señor Jesucristo, no estamos ahí. Los que lo traspasaron, hermano, es importante, porque van a tener otra actividad más adelante. Esos que lo traspasaron y lo miraron, es una omisión. Le reitero, si usted ve un delito, hermano, y se pasa de largo, lo vio y no le importó, caminó. Estos, hermano, que hay muchos en el mundo que traspasan al Señor Jesucristo todos los días. Vayamos a la palabra. Recuerde que es Antiguo Testamento, el Nuevo y el que viene el futuro. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Le dice cuando llegue por ahí. Ya estamos por acá. He aquí, viene con las ¿qué? Con las nubes. ¿Hablando de quién? Del Señor Jesucristo. He aquí que viene con las nubes. ¿Y qué dice? Todo ojo, ahora sí, le verá. Todo ojo. Pero no le vamos a ver, hermano, como le vieron, hermano, en la cruz. Todo ensangrentado, con los latigazos, con su carne molida. Le sacaban su carne de Cristo. No. Todo ojo le verá. Y estos monos, en ese tiempo, los de antes y todos aquellos que traspasaron a Cristo, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. ¿Cómo dice? Sí, amén. Sí se hará. Sí se cumplirá. Si usted lo cree, hermano, si usted cree la palabra. Esos que traspasaron a Cristo, esos que se burlaron de él, esos que humillaron a Cristo, hermano, lo van a ver. Estos políticos, hermano, estos presidentes que lo traspasan, estos que injurian, estos que maldicen a la iglesia de Cristo, estos que hacen, hermano, también lo verán. Todo ojo, dice, todo ojo, hermano, todo ojo lo verá. Y va a venir Cristo ¿en dónde? En las nubes, hermano. Para que todos lo vean. Lo vieron humillado, pero ahora lo van a ver exaltado. Lo vieron, hermano, sobajado a Cristo. Lo vieron golpeado, pero ahora lo van a ver en todo su esplendor. Amén. Vamos a ir cerrando. Y llorarán como si llora por un hijo unigénito, por el primero, afligiéndose por él, como quien se aflige por el hijo primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Aquí, hermano, este es un dios, pero es una palabra compuesta. Son dos dioses. Yo no les voy a decir quiénes son, pero no importa, porque hay una interpretación que puede ser el dios del trueno y el dios de la tormenta, de los cananeos. Pero en sí este pasaje, hermano, hace alusión al rey que le había yo mencionado el domingo pasado, que vimos en los libros históricos, que es el rey Josías. En aquel día habrá gran llanto. Hace una comparación, porque cuando muere el rey Josías, lo lloran, hermano. Y al Cristo, hermano, lo lloraron. Cuando él muere y es sepultado, las mujeres estaban mal. Recuerde que las mujeres tienen este sentimiento de maternidad muy apegado, porque son las mujeres las que dan, ¿qué, hermano? A luz. Dios permitió esto. Y cuando Cristo muere y es sepultado, ¿quiénes son las primeras, hermano? Las mujeres. Y la comparación que estamos leyendo, que habrá gran llanto, hermano, es igual, hermano, como cuando Cristo murió, como cuando el rey Josías murió.
Vayamos a la palabra para ya ir cerrando. El segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 29. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías, pero aquel así le vio, lo mató. ¿En dónde? Megiddo. En Megiddo. Muere ahí el rey. Pero vamos a ver qué fue lo que hicieron. Ahí vayamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 24. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, la bestia 1 y la bestia 2. Y lo llevaron ¿a dónde? A Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. 25 usted. Y Jeremías desechó. Otra vez todos. 25. Y Jeremías desechó en memoria de Josías todos los cantores y cantoras y cantan lamentaciones sobre Josías hasta ahora. Y las tomaron por norma para endechar a Israel, las cuales están escritas en el libro de la justicia. ¿Qué fue lo que hicieron con la muerte de Josías, hermano? Del rey. Lloraron. Lloraron, hermano, mucho. Así, hermano, es el día del Señor Jesucristo cuando Él venga sobre el valle de Megiddo. Van a llorar, pero no Jerusalén, sino las otras naciones. Van a llorar. Cerramos con este versículo. Vayamos a Hechos, capítulo 3, versículo 19 y 20. Hechos, capítulo 3, 19 y 20. ¿Ya está? Así que, hermano, arrepentíos. Recuerden que estamos en la plenitud de los gentiles y no debemos de ser arrogantes. Diga conmigo, no debemos ser arrogantes. Hay que arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De paz, de tranquilidad. Usted el 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Cristo ha de venir. Ya fue anunciado. Él ha sido anunciado, hermano, que Él ha de regresar. Pronto volverá, dice la palabra. Pronto volverá. Y volverá con todos sus santos, con todo su ejército, para que haya duelo y lamentación en ese día.